Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre les damos una cordial bienvenida a este tiempo especial aquí en Israel, Casa Integral, su casa. Bienvenidos. Amados, estamos concluyendo en esta jornada el tiempo especial respecto del tema referente a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Hemos definido qué es una conciencia, qué es la conciencia, cómo funciona, cuáles son los ingredientes para una buena conciencia, cuando actuamos de manera recta a la luz de una conciencia, fundamentados en principios, en valores. Dijimos que incluso de alguna manera el aspecto cultural, desde algún punto de vista social, desde algún punto de vista incluso de carácter económico, pero por supuesto desde el nivel de educación, la conciencia, por lo tanto, tiene una formación, y esa formación en buena parte tiene que ver, por supuesto, con un evento totalmente hereditario por generaciones. Muy importante este aspecto. Sin embargo, mencionamos también que para la comunidad judía, y en materia de Torá, la conciencia no es una palabra que veamos textualmente. Es decir, vamos a tomar como un ejemplo sencillo y lo miremos un poco más adelante. Ustedes recordarán en el capítulo 39 del libro de Bereshit, Génesis, cuando José, después de toda la conspiración que ocurrió con sus hermanos, la intención de quitarle la vida, porque no fue otra, matarle, entre hermanos, por favor, ¿en qué conciencia nos queda en el corazón que un grupo de hermanos se pongan en común acuerdo con el fin de matar a su hermano menor? Conciencia, pero la palabra en Bereshit, en estos aspectos, hablando de José, hablando de sus hermanos, hablando de lo que ocurrió con la esposa de Potifar, que lo voy a mencionar un poco más adelante, en ningún momento nos dice que por un acto de conciencia José se liberó de esa situación de tentativa sexual con la esposa de Potifar. No dice por su conciencia. Vamos a aclarar esto un poco más en detalle. De tal manera que la conciencia podemos formarla, podemos educarla. Y vimos como ejemplo cómo en algunas naciones hombres de mayor edad se casan con niñas, muy niñas de 8, 10 años. Y preguntamos qué conciencia tienen los padres de esas niñas para entregar a sus hijas en condición de matrimonio con hombres mayores. ¿Qué concepto religioso, qué cultura, qué hace que esto ocurra? Y vimos cómo a nivel de nuestra conciencia, de nuestra Kadosh Torah, de nuestra cultura, ese no es un punto que podamos admitir desde el punto de vista, repito, espiritual, desde el punto de vista social y, por supuesto, desde el punto de vista de familia. No lo admitimos. Entonces, los asuntos de conciencia van a variar seguramente en cada nación, en cada cultura. Depende de un principio religioso, depende de un concepto cultural, dependerá de buena parte de las acciones, incluso de carácter familiar. Bien, mis amados, vamos a hacer un recuento breve de resumen ya para cerrar
y definir entonces, mis amados, que la conciencia es un elemento propio establecido por Adonai para el ser humano. Y que a través de ese elemento llamado conciencia tenemos la capacidad de discernir, de tener conocimiento, de tener acciones cognitivas, de tener acciones conductuales y por supuesto de carácter emocional. Pero vimos en nuestro último programa el día de ayer la importancia y la función del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios que nos establece y nos fundamenta en el hombre espiritual y nos separa del contexto del hombre carnal en su mentalidad humana, cultural, racional, y nos eleva a una posición, a un estándar de vida Kadosh. Por lo tanto, toda la información que se ocurre a nuestro alrededor en materia de conciencia ejerce una acción, determina una condición de vida y por lo tanto se hace necesario que reconozcamos el área donde vivimos, la comunidad con la que nos relacionamos, la gente que está a nuestro entorno. Y valga la pena mencionar cómo ocurre, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de América. Usualmente cuando las familias se mudan, se hacen una mudanza de una ciudad a otra o de un estado a otro, eventualmente lo primero que se busca, y esto venimos a aprenderlo realmente aquí, es las escuelas. Vamos a poner un ejemplo. Una persona vive en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y ha decidido moverse hacia Atlanta. No es mucha distancia, 4 horas de camino, pero a la ciudad de Atlanta, Georgia. Y cuando llegamos a esa mole de concreto, como es una ciudad tan grande como Atlanta, Georgia, pues vamos a buscar el lugar, vamos a pensar que la persona fue a vivir a Gwinnett, uno de los condados de Carolina del Norte. Lo primero que la persona va a hacer, aparte de ubicar su nueva posición laboral, si fue por efectos de trabajo que se tuvo que desplazar, lo primero que la persona va a mirar como padres de familia, lo primero que van a mirar es las escuelas. Y lo primero que van a averiguar es qué tipo de educación, qué tipo de formación, qué tipo de concepto escolar se practica allí, qué incidencia escolar hay frente a sus hijos, si hay mala información académica, si el entorno de los escolares, de los compañeros de escuela de sus hijos no es prudente. Es fundamental. A mí, en lo personal, me impresionó muchísimo cuando tuvimos que hacer 1 o 2 cambios. Realmente nosotros vivimos 1 año en la ciudad de Atlanta. El Eterno nos mueve y nos trae a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, donde permanecimos 1 año, y justamente ocurrió esto. El área en la que estábamos viviendo, un sector muy bonito, estoy hablando 20 tantos años, 22 años por lo menos. En ese tiempo el lugar donde vivíamos era un lugar muy tranquilo, apartamento muy bonito, muy cómodos, muy bien. Pero lastimosamente, y lo digo con respeto, por favor, en muy poco tiempo, durante el recorrido de ese año, esa área en particular tuvo un hipercrecimiento, una población exuberante de gentes que llegaron, emigrantes de muchas partes, principalmente comunidad hispana. Y ese crecimiento tan notorio, tan evidente de la comunidad, originó al entorno del ambiente una mala situación. Se empezó a ver basura, se empezó a ver desorden, se empezó a ver complicaciones del tráfico, se empezaron a ver situaciones un poco peligrosas, se empezaron a suscitar muchas cosas. Y qué lamentable que esto ocurra cuando se trata, repito, de una comunidad hispana. Eso generó delincuencia, generó violencia, generó prostitución, generó muchas cosas en un término muy corto, prácticamente 1 año. Eso conllevó inmediatamente a que los pastores Alfaro tomáramos una decisión. No queríamos ese entorno para nuestros hijos. No lo podríamos permitir. No, tenían una muy buena escuela, pero repito, el entorno social se afectó socialmente, económicamente,
en materia de seguridad, en muchos aspectos. Por lo tanto, tomamos una decisión, tenemos que salir de este lugar. Bueno, los detalles ocurrieron muchas situaciones, pero finalmente, y por obra de nuestro amado Hashem y por su misericordia y por su gracia infinita y su favor para con nosotros, recibiendo una llamada telefónica a la estación de radio en la cual teníamos el programa de Universidad de la Familia en aquel tiempo, alguien nos invita a través de esa llamada telefónica a venir a la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Estamos aproximadamente a unos 45 minutos de distancia. Cuando llegamos a esta ciudad en aquel tiempo, para mí fue un golpe muy fuerte porque era una ciudad totalmente campo. Ya lo hemos mencionado mucho en estas conversaciones que hemos tenido. Y lo menciono porque empezamos a averiguar por la ciudad qué tipos de trabajo se ubican en este lugar, cuánta comunidad hispana tenemos. Y encontramos una sorpresa. La comunidad hispana habían para aquel entonces 3 familias. Y nosotros veníamos con el propósito de plantar una obra hispana. Y es allí cuando Hashem me habla a mi corazón y me dice, así como Noah preparó un arca en un lugar donde no había mar, así ustedes levantarán la obra en ese lugar para una comunidad hispana donde no hay hispanos. Y para la gloria de Hashem, ustedes muchos ya conocen la historia. Aquí llevamos, repito, más de 20 años. ¿Por qué hice mención a esto? Porque tuvimos que tomar una decisión, cambiar ciertas comodidades de lugares, de trabajo, de expectativas de vida, cambiar ciertas comodidades y venir hacia un lugar muy distante, muy de campo, muy tranquilo. Y para la gloria de Hashem, hoy 20 años después le digo a mi amado eterno, gracias Hashem, gracias Hashem por habernos traído a un lugar tan hermoso como Cherryville, con la paz, la tranquilidad, la armonía, apartados del ruido de las ciudades, apartados de muchas cosas. Vivimos en un lugar, yo digo, esto es un remanso de paz, como el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto, fueron ubicados allá, en ese lugar específico de reposo, de paz, que así el Eterno les entregó. ¿Por qué menciono, repito, todo esto, hermanos? Porque evidentemente en la medida que nosotros tomamos decisiones, nuestra conciencia nos indica los lugares correctos a donde debamos llegar. Por lo tanto, la conciencia sí se puede formar, la conciencia sí se puede canalizar, la conciencia sí debe estar sujeta a principios. Obviamente, nuestra conciencia está absolutamente determinada en el centro y en el propósito de la palabra, en Yeshua nuestro Mashiach, en nuestra Kadosh Torah. Voy a mencionarlo y no voy a entrar a definir los detalles. El tiempo se nos agotó, no sé si en otro momento volvamos a retomar el tema, pero présteme por favor mucha atención porque estamos, repito, hoy en la conclusión de la jornada. ¿Cuáles serían entonces los tipos, o por lo menos algunos de los tipos de conciencia que eventualmente conocemos? Hay una conciencia, en primer lugar, de carácter individual, es decir, esta es la conciencia que nos establece como persona y que nos determina para que nosotros en nuestro conocimiento, en nuestra preparación, en nuestra cultura, en nuestra espiritualidad, determinemos conforme a nuestra espiritualidad lo que es bueno y lo que es malo. Fuimos sacados de la oscuridad con brazo fuerte, mano extendida y traídos a la luz. Por eso, nuestra conciencia nos dice y nos repite todos los días, somos luz. Repítalo conmigo, por favor. Somos luz. Somos luz en medio de toda oscuridad. Somos luz en medio de toda comunidad idólatra, pagana, pervertida, delincuencial. Como quiera que sea, donde quiera que nos reunamos, en medio de una comunidad, somos la diferencia. Somos luz y tenemos la conciencia de que eso somos. Por lo tanto, en nuestra palabra, en nuestra Kadosh Torah, en nuestra creencia, en el establecimiento que tenemos como el plan de vida de Hashem para nosotros, esa estabilidad nos permite supervivencia y nos permite vivir de una manera en plenitud. Amén, gracias Hashem. No se trata de lujos o comodidades o riquezas, porque el verdadero hombre rico es aquel que con lo que tiene se siente absolutamente satisfecho. Usted
Ustedes saben, la gente insatisfecha quiere más, quiere más, quiere más. Tiene una casa, pero quiere 2. Tiene 3 carros, pero quiere 3 más. Y así sucesivamente. Esa es la infelicidad de la riqueza. Pero cuando nosotros le damos a Hashem, gracias Hashem, porque me has dado una casa, tenemos el ministerio y nosotros no estamos, y siempre lo hemos compartido con nuestros amados pastores en las naciones, en Israel Casa Integral, nosotros no tenemos ninguna prisa. Por lo que en otro tiempo nos enseñaban respecto del igle crecimiento, crecer, multiplicarnos. No, crecer y multiplicarnos para obtener mayor rating, para ser reconocidos y tener... No. Hashem tiene preparados a cada uno de los corazones que hoy vienen deseosos de buscar la Kadosh Torah. Número 1, hay una conciencia individual que dependerá, repito, de un aspecto social, dependerá de un aspecto cultural, pero en principio fundamental dependerá de la vida espiritual de ser hombres y mujeres comprometidos en la palabra. Hay, por supuesto, entonces, número 2, una conciencia de carácter social. Socialmente, cómo nos desarrollamos frente a las circunstancias, frente a las personas, frente a un sitio de trabajo, frente a una universidad de estudio, frente a la gente que nos rodea, cómo logramos tener empatía, comunicación, diálogo, cercanía con las personas que nos rodean. ¿Qué piensa la gente de ustedes como parte de una comunidad? Y lo digo con amor y con respeto. Gloria a mi amado Hashem. Somos la única familia hispana que vive en el sector donde hoy nos encontramos. Así ha sido por los últimos 20 años. Y las personas que eventualmente cruzan por el frente a nuestra casa, la casa que Hashem nos entregó, todos tienen claridad que ahí en esa casa vive una familia hispana, que es una familia ministerial, que son los pastores de la congregación de Israel Casa Integral de la ciudad. Y entonces procuramos que nuestra casa mantenga orden, limpieza, presentación, porque somos luz. Y por supuesto la gente cuando nos ve tiene que reconocer que somos esos ministros de la palabra. Entonces hay una conciencia social. Esa conciencia social no nos permite mostrarle a la sociedad que somos oscuridad, por favor, de ninguna manera, en todo cuanto hacemos. Repito, no solamente nuestro hablar, nuestro decir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Por lo tanto, la gente es muy respetuosa, gracias al Eterno. Vivimos en una comunidad de gente muy respetuosa, tanto de los principios, de las distancias, la gente te saluda, es parte de una conciencia social. Número 3, tenemos una conciencia emocional. Y esta conciencia emocional es aquella, como lo hemos visto ya en los temas anteriores, relacionada con nuestro corazón, con las intenciones de nuestro corazón. Tenemos un pensamiento que nos determina a hacer bien, pero tenemos un corazón emocional que probablemente nos dice, ay, no vayas hoy al Shabbat, descansa, te mereces un descanso, quédate a dormir. Esa conciencia emocional, como dice y lo he enseñado en muchas ocasiones, tengamos cuidado con nuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en el corazón está la vida. Pero engañoso es el corazón. Entonces, esa conciencia emocional, vinculada, relacionada con los estados de ánimo en cada uno de nosotros. Y esos estados de ánimo que en muchas ocasiones traen consigo bipolaridad. Creo que el término todos lo conocemos. Un día somos un amor y otro día somos un limón. Y eso lo vemos con frecuencia. Hay personas que saludan con un amor un día que uno dice, uy, ¿y cómo amaneció? ¿En qué sentido amaneció hoy? Y al otro día te saludan con una mala actitud, porque esas emociones, esa conciencia emocional puede tener, repito, esos estados de ánimo, esos sentimientos, esas reacciones frente a lo que pasa, frente al día, frente al clima, frente a la economía, frente a lo que ocurra en su diario vivir, y dependerá de eso, pues tiene una relación muy saludable o trae una relación consigo muy desmotivada, con frustración, con depresión, con temor, con llanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Conciencia emocional.
Vamos a la número 4. Una conciencia temporal. A ver, ¿qué significa esto? Es la que tiene un individuo sobre el paso del tiempo en él y en el ambiente que lo rodea. Por medio de esta conciencia se distingue lo que es malo o lo que es bueno respecto a su forma de vida. Eso lo vimos también en el transcurso del programa esta semana. ¿Cómo fuimos formados en casa? ¿Cuál fue la educación que trajimos por parte de nuestros padres? ¿En qué hogares teníamos la oportunidad antes de consumir los alimentos de sentarnos en familia a la mesa del comedor y orar? No importa. La gente dice, no, es que nosotros eso nunca lo hicimos. En la religión tradicional nunca lo hacíamos. Bueno, sí, en mi casa, papá y mamá, antes de consumir nosotros alimentos, nos decían la oración. Gracias. No hacíamos probablemente una oración tipo seder, formal y protocolaria, pero decíamos gracias Dios. Y es más, antes de dormir, papá y mamá nos decían, hagan su oración antes de dormir. Todavía entonces lo recuerdo. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y eso nos lo enseñaron de niños y hasta el día de hoy lo recuerdo. Y pues hoy tenemos en la Torá las oraciones al levantarnos, al acostarnos durante el día. Entonces tenemos una conciencia temporal de cosas que recordamos recientemente y de otras que definitivamente olvidamos en el transcurrir y en el pasar de los años. En algún programa anterior mencioné que nos hemos vuelto extremadamente indolentes frente a los acontecimientos de las comunidades. En nuestros países ocurren tragedias, situaciones, adversidades, la política, los gobiernos, la economía, los fracasos, las malversaciones, entre miles de circunstancias. ¿Y cómo se nos puede olvidar al pueblo? ¿Cómo se le puede olvidar al pueblo cuántos gobernantes han desangrado a nuestras naciones, a nuestros pueblos? ¿Y cómo se nos olvidan todas estas cosas? Una conciencia temporal. Muy bien. Número 6. Conciencia psicológica. Es la que tiene un individuo sobre su presencia, sobre su persona, sobre sus hechos, sobre sus acontecimientos que lo ubican y lo determinan en ciertas ocasiones. Esa dependencia psicológica hace que la persona se sienta muy relevante, muy influyente, muy importante frente a los demás, pero también a su vez esa dependencia psicológica o esa conciencia psicológica también muchas de las veces nos lleva a considerarnos tan poca cosa. Nos sentimos inferior a todos los demás. Nos sentimos que no valemos absolutamente para nada. Pero recuerden, es una conciencia psicológica en la que algunos se consideran de sangre azul, de mejor familia. Y vaya que aquí en América sí que vivimos eso. Es que nosotros venimos de tal país y yo en ese país era y yo tenía y yo. Y entonces si tenías todo ese yo, ¿por qué no te quedaste allá mejor y organizaste tu vida allá? A venir aquí a hacer trabajos no muy aptos, con tantos títulos y con tantos honores. Por favor, ese aspecto, esa conciencia psicológica podría tener ciertos grados de no mucha realidad. Ahora tenemos una conciencia de carácter moral, sobre eso hablamos durante toda la semana. Cuando tenemos reglas, normas establecidas dentro de una sociedad, esos principios y valores, las normas de urbanidad, los principios, los valores, el respeto mutuo, ya lo mencionamos durante la semana, y es la que nos determina para que tengamos el cuidado por mi entorno y el cuidado por el entorno de los demás. Es decir, aprender a respetar los límites de cada persona. Muy importante, por favor. Y otro tipo de conciencia es la conciencia histórica. Esa conciencia histórica que es la que nos repasa los acontecimientos que hemos tenido de manera individual como experiencia.
Ustedes recordarán y alguna vez mencionábamos cómo las mujeres, con el respeto de mis amadas hermanas, cómo tienen una conciencia totalmente histérica, discúlpeme, totalmente histórica, usé una palabra equivocada, no histérica sino histórica. La pastora Pili recuerda en su conciencia cada detalle, el día, la hora, la temperatura, cómo ocurrió desde hace 33 años hasta el día de hoy. Cada detalle lo recuerda con precisión. Por eso dije que tiene una conciencia histórica perfecta. Yo recuerdo, Roberto, que el día 20 de enero del año 1980 a las 10 de la mañana estaba haciendo un clima maravilloso y esto que ocurrió y esto no se me olvidó. Yo sé que eso no se le olvida. Una conciencia histórica. Pero qué bueno que tengamos conciencia histórica, no solamente de cosas difíciles que hemos tenido que enfrentar, sino de la gracia de Hashem cuando en medio de la adversidad logramos superar. Y esa conciencia histórica, cuando la podemos compartir como testimonio de la grandeza que Hashem ha hecho para con nosotros, nos da una gran posibilidad de vida. Así es que, para mantener una conciencia sana, ya repito, como en la conclusión de lo que estamos haciendo, repito, necesitamos, por favor, escríbalo en sus notas, escríbalo aquí en el chat, educar la conciencia para que nuestra conciencia sea capaz de abrirse con claridad frente a cada situación, frente a cada hecho y acontecimiento, con responsabilidad, con ciertos niveles de tolerancia, por favor, con una actitud de solidaridad, de igualdad, de autonomía, de prudencia, de esfuerzo, donde podamos ver frutos de compartir, ¿saben? El pueblo judío, y voy a cerrar la jornada de hoy hablando del pensamiento judío frente a la conciencia. El pueblo judío fundamenta buena parte de toda su vida a través de lo que se conoce como sedaká, la sedaká. La sedaká es la manera de dar ofrenda. Nosotros en nuestras comunidades hispanas, en la cultura hispana, pedimos ofrendas, hermanos, vamos a tomar una ofrenda para apoyar al hermano en tal situación. Hermanos, ha fallecido un familiar del hermano tal, por favor vamos a apoyar con una ofrenda. Hermanos, hay una situación difícil, el hermano ha estado sin empleo, su economía está difícil, vamos a tomar una ofrenda. Y usualmente, gracias a Hashem, tenemos familias muy dadoras, absolutamente. El pueblo judío creció desde la historia en sus 3000 y tantos años. Han crecido con el concepto de la sedaká marcado en su corazón. No voy a decir en su conciencia porque, repito, ellos no manejan el concepto de la conciencia como lo hacemos nosotros. Si usted ha ido a Israel, y supongo que muchos de ustedes lo han hecho, y son observadores, que supongo que lo son, no podemos ir a Israel sin observar cada detalle. Cuando usted va por los diferentes barrios haciendo recorridos, no el muro de los lamentos solamente, porque vamos a veces a Israel y pensamos que el muro de los lamentos es el corazón. No, hay muchos lugares históricos, bíblicos, por las huellas de Yeshua, por supuesto. Pero qué importante que vayamos a los barrios. A mí me encanta ir a un barrio, cómo vive la gente en un barrio normal, cómo es el tráfico, cómo es el transporte, cómo es. Y cuando la gente en Israel camina por las calles, notará la inmensa cantidad de, voy a usar esta palabra, buzón, o podría usar la palabra alcancías, cajas, colocadas en cada poste, en cada pared, en cada esquina, 3, 4, 5 cajas, tipo alcancía, un buzón, en el que permanentemente durante 24 horas del día los hermanos de Judá colocan sus ofrendas, colocan su sedaká. Ellos no están esperando que los vean, que en la reunión de Shabbat debas pasar y tener que recordar que se va a tomar la ofrenda y que te vean que pasas. Por favor,
pensamientos de conciencia. Toda esa ofrenda que se recoge o que se toma, mejor, de todas las cajas de Sedaká, pues es reutilizada adecuadamente, no solamente para ayudar a todos aquellos que están estudiando Torah en las yeshivá, sino para muchas de las necesidades de las personas de tercera edad o de familias en muchas maneras. Es muy interesante esto, hermanos. Y ellos han considerado que cuando damos esa Sedaká, en la manera como damos, de manera voluntaria, espontánea, libre, sin el interés de recibir nada a cambio, Hashem toma esta ofrenda, esta sedaká, para guardar, para bendecirnos también de muchas maneras. Entonces, nosotros lastimosamente crecimos en una cultura con una conciencia de un evangelio llamado evangelio de la prosperidad. ¡Qué vergüenza! Este evangelio de la prosperidad. Digo, qué vergüenza porque por más de 30, 40 años ha perdurado y por eso de ello tenemos tantos conflictos hoy con tanta gente que dicen: yo a la iglesia no voy, yo no quiero saber nada de Biblia porque en las iglesias lo único que hacen es pedir dinero y el pastor siempre enriqueciéndose. Hermanos, por favor, hay que madurar estos aspectos, hay que madurar estas situaciones. Es tal cual como decir, con todo el respeto, mis amados, por favor, es tal cual como decir que la policía de mi país es una policía corrupta. Por favor, hermanos, tenemos cuerpos de seguridad en nuestros países, en el ejército, en la policía, en las formas como sea, extraordinariamente diligentes, honestos, trabajadores, rectos. Claro, por supuesto que sí, se ha tenido unos cuantos que sí, la manzana podrida que no falta. Y en el materia de evangelio tenemos ministros, pastores con rectitud, con honradez, con pulcritud. Y la Torá nos enseña específicamente una conciencia limpia, sana, pura en materia espiritual, en materia financiera, en todos los aspectos. Pero por supuesto que sí, hemos tenido, repito, y muy malos testimonios y cosas aberrantes que han ocurrido con este mal llamado evangelio de la prosperidad, donde nos enseñaron que si dábamos 1,000 recogeríamos 5,000 y que si dábamos 2,000 recibiríamos 10,000, y las gentes ilusas creyendo lastimosamente en este manejo emocional de la palabra. Y hoy, después de esto, mucha gente perdió sus casas, sus automóviles, sus ahorros, haciendo este tipo de propuestas inadecuadas de ofrendas. ¿Ven la diferencia, hermanos, con el concepto de los hermanos de Judá? Los hermanos de Judá colocan un buzón en las calles, la gente coloca allí sus sobres, sus ofrendas, y no ocurre que en la noche vinieron los ladrones y se robaron los buzones. No. Bueno, hasta donde yo conozco, no ocurre, porque es un elemento sagrado. Muy bien, entonces tenemos que educar, disciplinar la conciencia, y esto tenemos que hacerlo de una manera personal, individual. Por favor, dígalo conmigo: autodisciplina. Debemos ser muy observadores de nuestros hábitos y de los hábitos de mi alrededor, de mi entorno, de mi aspecto social y de familias, para que no nos engañemos y seamos partícipes de hábitos, de costumbres que no nos dejan nada favorable. ¿Podemos mejorar? Voy a decirlo: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, lo que significa que sí podemos manejar y educar nuestra conciencia. No me cabe la menor duda que hoy, para quienes estamos caminando en Torah, para quienes estamos caminando en la lectura del Parashá, el estudio de los Aliyá, celebrando nuestro Shabbat, celebrando las convocatorias de Levítico 23, cumpliendo con todo lo que la Torah nos enseña, no me cabe la menor duda que estamos viviendo un tiempo y una vida de plenitud, un tiempo de gozo, de armonía, de preparación para lo que Hashem tiene para nosotros. Mi amado,
que ocurrió en un momento en mi vida, en un momento muy difícil de mi vida. Apareció Josué capítulo 1 verso 8. Estoy recurriendo a mi conciencia histórica, y en ese capítulo Adonai habló a mi corazón y me dijo: en medio de la crisis más difícil de tu vida, en medio de la crisis económica, espiritual, emocional, afectiva, laboral y demás, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, sino que medita en esta palabra de día y de noche, haz conforme a todo lo que en ella está escrito, haz conforme en todo lo que en ella está escrito. Y entonces yo prosperaré tu camino y todas tus cosas te saldrán bien. Hermanos, ¿cómo no formar una conciencia de adorador? ¿Cómo no formar una conciencia de gratitud? ¿Cómo no tener una conciencia para mi Abba Kadosh? Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem por todo cuanto tú nos das. Y lo más importante del todo cuanto tú nos das, repito, no son las riquezas, no son las fortunas económicas. Hermanos, la grandeza que Hashem me ha dado como hombre, a mi amada esposa, a mis hijos, hoy a mi nuera, a la pastora Cris, que está con nosotros, la hija que tenemos hoy con nosotros. Gracias Hashem por el ministerio Israel Casa Integral. Gracias Hashem por cada uno de mis amados hermanos, líderes, pastores y toda la comunidad de Israel Casa Integral en las naciones. Gracias Hashem, porque has prosperado nuestro camino, y así como bendices nuestra casa, bendice a todo Israel en las naciones. ¿Saben? El día de mi cumpleaños, un querido hermano a quien aprecio enormemente me escribió un mensaje y me dijo algo tan hermoso. Miren, qué conciencia tan bonita. Me dijo: pastor, te aprecio enormemente. Y en particular te felicito en este día de tu onomástico. Ya con esa palabra él sabe quién es. Esa palabra no es muy usual, no se utiliza con mucha frecuencia. Te felicito en el día de tu onomástico, porque me he dado cuenta cómo Adonai te bendice. Y me siento orgulloso y feliz de estar en Israel Casa Integral, porque si Adonai bendice tu casa, bendecirá la mía. Porque como dice la palabra, la bendición baja por la barba de Aarón. ¡Qué palabras tan hermosas! Gracias por esas palabras. Y así como Hashem nos bendice, así será bendecida toda la casa de Israel en las naciones. Bien, mis amados, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos justo a mitad de camino. Perfecto. Creo que estoy sincronizado con el tiempo, porque quiero llevarlos a hacer algo de cierre que me parece muy interesante. Y voy a tomar un texto que me envió un querido amado hermano de Israel, mi hermano Fred. Muchísimas gracias, porque le hacía una pregunta: ¿cómo los hermanos de Judá viven, piensan frente al tema de la conciencia? Esta palabra conciencia en hebreo es la palabra matzpun. Pero relativamente esta palabra, recuerden, ya lo mencioné, no es una palabra muy textual en materia de Torah o en materia de Tanaj, con los profetas y demás. Realmente para el contexto judío es una palabra relativamente nueva. Y por supuesto, la Torah, el Tanaj, nos va a identificar la conciencia, comillas, a través de otros mecanismos muy similares a la conciencia. Y en este contexto vamos a ver de qué manera se ocurre esto. Y para eso les invito para que me acompañen al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 39. Qué historia más apasionante esta de Bereshit 39 que todos conocemos. Cuando José se enfrenta a la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Adonai, por favor subraye, mas Adonai estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Y vio su amo que Adonai estaba con él y que todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué es aquí? José era luz. ¿Qué es luz? Todo lo que hace lo hace bien. Y cuando todo lo que hace lo hacemos bien, entonces las cosas que hacemos nos permitirán ser productivos, nos permitirán ser prósperos. Todas las cosas te saldrán bien. ¿Por qué? Porque Adonai estaba con José. Y Potifar, ¿qué conocía Potifar de Adonai? ¿Qué conocía a Adonai de Hashem? Pues es una pregunta muy interesante porque dice, mas Potifar sabía que Adonai estaba con José y que todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. Y se halló José, y así halló gracia José a sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo. Toda esta historia la conocemos. Voy a avanzar un poco al texto al que debemos llegar. Veamos el verso 10. Hablando ella, la esposa de Potifar, a José, cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer sus labores, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella, la mujer de Potifar, lo tomó por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando ella vio esto, que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¡Qué historia más apasionante! Resaltemos el verso 12. Ella lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando estamos frente a un asunto de conciencia, la pregunta entonces es, por favor, ¿qué conciencia tenía José aquí? ¿Quién le formó su cultura, su espiritualidad, sus principios, sus valores, sus fundamentos? Cuando la mujer de Potifar invita a José a acostarse con ella, la Torá nos dice que José inmediatamente se niega y huye. Y le dijo a la mujer de su amo, teniéndome a mí, mi patrón, ya no piensa en los asuntos de su casa porque me ha confiado todo lo que posee. Atención a las 3 frases de José. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me ha impuesto ninguna restricción fuera del respeto que le es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo entonces voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Adonai? Bejatati leolim. La Torá publica este evento con una transparencia tan extraordinaria, porque vamos a ver que lo primero que José hace es referirse a la posición de responsabilidad que tiene en casa. Es prudente que actúe de un modo honrado. El segundo aspecto tiene que ver con la cultura legal de la aristocracia egipcia. Las esposas eran propiedad de su marido y la mujer de Potifar había sido reservada para él. El tercer argumento se acerca a nuestro concepto de conciencia, es decir, José parece tener un sentido interior de que eso sería un pecado contra Adonai. Antes de este relato de José, nunca había sucedido una palabra que tuviese que ver con el tema como pecado. La Torá todavía no había sido revelada al mundo y no tenemos evidencias de que José la hubiera aprendido como una norma ética de alguna otra fuente.
Sabemos que Jacob estableció en José un aprecio especial, le dedicó tiempo. Sabemos que José conocía de la palabra, de la Torá, por supuesto, de la Kadosh Torá, y le transmite a su hijo ese fundamento de la enseñanza como un hombre Kadosh. Entonces, ¿qué podemos entender aquí, amados hermanos? No hay la menor duda de que José tenía claridad frente a su responsabilidad como un hombre Kadosh, tenía claridad frente a sus principios como un hombre íntegro, tenía claridad frente a la palabra delante de Hashem, y por lo tanto, frente a una tentación, frente a una debilidad de hombre, José se abstiene y prefiere huye. Vemos entonces cómo aquí en la Torá se nos celebra o se nos señala una palabra, dice: José se negó. Y ese se negó en hebreo habla de una palabra que tiene como un gemido, es decir, que no solamente se negó, sino que presentó como una adversidad en su corazón diciendo: esto no puede ser conmigo, yo no puedo participar de esta situación, esto no puede permitir que afecte mi vida, mi integridad. Esa conciencia, y si me permiten vimos clases de conciencia, esa conciencia tiene que ver con lo que es la ética desde el punto de vista de su sexualidad. Veamos otro caso interesante, no vamos a entrar en muchos detalles porque lo que quiero simplemente relacionar aquí es, aunque no nos habla de un concepto de conciencia en el sentido literal de la palabra, nos muestra con claridad que la conciencia de José actuó debidamente. Todos conocemos otro caso interesante: Abraham y Abimelech. Abimelech le pregunta a Abraham por qué le ha presentado a su esposa Sara como su hermana, amenazando así su reino. Y Abraham le responde: yo pensaba que seguramente en ese lugar no había temor de Adonai y que me matarían a causa de mi mujer. Muchos sabios y entendidos, cuando hablan del temor de Dios, Yirat Elohim, como expresan estos textos, o como algunos textos así lo expresan, ¿por qué tenía ese temor de Adonai? Lo vemos en un texto en el libro de Devarim, capítulo 25. Y allí notamos que hay un acto de conciencia en Abraham, en la elección de expresar, so pena de muerte, que Sara, más que su esposa, es su hermana. Y hemos ya hecho el estudio correspondiente en el Parashá sobre este tema y entendemos de dónde viene Sara y qué condición y qué relación tenían como medio hermanos, ¿verdad? Pero que la excusa que él presentó fue procurando una conciencia de salvar su vida, y luego conscientemente habla frente a ese reto y explica la situación. Algunas preguntas surgen aquí. Veámosla. ¿Qué relación existe entre las normas específicamente establecidas por la Torá y los impulsos de la conciencia? Es decir, ¿son impulsos de conciencia en cuanto a mi decisión del entendimiento, o son acciones por el temor en Adonai? Cuando yo tengo el temor en Adonai, mi conciencia estará limpia en mis acciones. Pero ¿es por impulso social? ¿Es por impulso, por determinación personal? ¿O es porque verdaderamente entendemos el temor de Adonai? Espero que me estén captando lo que quiero significar. Nosotros no hacemos ciertas situaciones por asuntos de conciencia, porque la conciencia es permeable. Sin embargo, cuando tenemos claridad frente al temor a Hashem, recordemos que aquí la palabra temor no significa miedo. Temor aquí significa honra, temor aquí significa adoración, temor aquí significa identidad con Mashiach, temor aquí significa la mente de Mashiach, temor aquí significa el respeto a la palabra. Entonces, cuando yo tomo una acción en el temor de Adonai, mi conciencia es absolutamente limpia. ¿Es la conciencia estrictamente un impulso interior,
o una vocecita pequeña y suave de adentro, o una estrenduosa orden de parte de Adonai que nos dice y nos establece lo que tenemos que hacer? Bueno, hay varias preguntas allí, no las voy a mencionar todas, pero lo importante que vamos a aprender es, o en este cierre, que los temas más apremiantes de la conciencia en relación con Torá fueron planteados por énfasis en la época posterior a la ilustración del contexto de la Torá. Es decir, en principio la Torá, las acciones de conciencia eran de carácter, repito, general. Veamos, el becerro de oro. Normalmente en la acción del becerro de oro, quien no sale como muy bien librado es Aarón, pues Aarón fue el que preparó el becerro. Pero realmente en conciencia, el pueblo indujo, forzó y prácticamente obligó a Aarón a hacer una figura porque ellos reclamaban una presencia de un ídolo físico a quien adorar. Y posteriormente viene la determinación de parte de Moshe, y usted conoce todo lo que ocurrió después de todo este acontecimiento. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un concepto de conciencia generalizado, pues lo que mencionamos esta semana fue una conciencia nacional. Una conciencia nacional. Esta conciencia nacional la vemos de muchas formas. Recientemente falleció en un accidente aéreo el presidente de Irak, ustedes recuerdan. Si usted ha observado las escenas correspondientes al proceso de fúnebre de este señor presidente, usted notará la conciencia nacional de esos pueblos, el dolor profundo por la tragedia ocurrida. En muchas otras ocasiones, usted recuerda la muerte, el homicidio del señor presidente en Haití. Ingresaron un grupo de hombres armados violentamente a su casa y arremetieron contra la familia del señor presidente de Haití, quitándole la vida, asesinándolo. Su esposa herida, los hijos se salvaron, y después de esa historia, en el transcurso de estos tiempos que han pasado, se han conocido unas verdades impresionantes sobre la muerte de ese presidente. La conciencia del pueblo viene después a levantarse contra toda la casta política. El país entra en una condición de ruina, de enfermedad, de violencia. La conciencia del país está en shock, y apenas para estos días, en la grabación de estos programas, el país está tratando de retomar un poquito la historia. Quiero cerrar, amados, recordando un aspecto de conciencia nacional hasta nuestros días después de más de 3,000 años. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Bereshit, en el capítulo 42, donde veremos otro aspecto apasionante de la historia. Los hermanos de José vienen por alimentos. Los hermanos de José lo venden por una situación de envidia. La conciencia de sus hermanos estaba afectada por muchos años y han venido enviados por su padre desde Canaán a Egipto para comprar alimentos. José los reconoce y los trata como espías. Desea saber específicamente José. Lo primero que José quiere establecer es si sus hermanos aún tienen esa conciencia capaz de matar o capaz de vender, como le ocurrió a su vida, como le ocurrió a José. Ahora quiere saber si estos hombres han tenido un cambio de conciencia. Y cuando esto ocurre, realiza varias acciones para que sus hermanos pasen las pruebas, el filtro que él prepara. Pero en el fondo de su corazón José tiene dos inquietudes. Número 1, establecer si su padre aún vive. Y número 2, establecer si su hermano menor Benjamín está bien o cómo se encuentra. En el libro de Bereshit capítulo 42, acompáñenme por favor, en el verso 19 dice la palabra. En el verso 19 dice, léalo conmigo por favor. Si sois hombres honrados
quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. La prueba de que estos hombres hayan tenido un verdadero cambio en su conciencia era debidamente preparada para que trajeran consigo a Benjamín. Esa sería la prueba que José establecía. Quería probar su conciencia. Y de esta manera hacía este pedido, y los hermanos debían cumplir con ella. Verso 21, y decían el uno al otro. Atención, decían el uno al otro. Oh, qué interesante, la conciencia habla. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Oh, una conciencia que habla con absoluta claridad. 20 años después, ahora ellos saben y su conciencia los acusa, y ese juez interno les está hablando. Los hermanos de José nunca habían olvidado lo que habían hecho con el hijo más querido por Jacob. Lo habían vendido, y apenas ese fue el segundo plan, ya que el primer plan, en principio, el plan original, era matarlo, quitarle la vida. Nunca habían olvidado este acontecimiento, es decir, que por los últimos 20 años, sus hermanos, los hermanos de José, su conciencia les hablaba todos los días, porque no solamente habían hecho algo enormemente delicado contra su hermano, más aún le habían mentido a su padre, le habían hablado y le habían llevado las ropas de José totalmente desgarradas, ensangrentadas, y su padre entró en shock con una pena moral que permaneció por 20 años prácticamente muerto en vida. Y todo esto verdaderamente traía consigo el dolor de la conciencia en ellos. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando él nos rogaba. Pero por eso nos ha venido esta angustia. Verso 22. Entonces Rubén, el mayor, les respondió y les dijo: ¿no os hablé yo y les dije, no pequemos contra el joven? Y no me escucharon. He aquí también se nos exige su sangre. Lo acontecido nos llama grandemente la atención. Parece que Rubén no sabe y nunca se ha enterado del verdadero destino final de José. Él fue vendido por sus hermanos y no muerto o asesinado como era el plan inicial. En la historia del capítulo 37, Rubén estaba ausente de la decisión final. Volvió a la cisterna donde estaba atrapado temporalmente José, y su intención era rescatar a su hermano, pero ya no lo encontró. Este versículo podría indicar que Rubén, el hermano mayor, no logra saber de sus hermanos toda la verdad acontecida. Lo siguiente es que todos ellos tomaron la túnica de colores de José, la cubrieron con sangre de cabrito y la entregaron a su padre. Rubén había tenido buenas intenciones, pero nunca las buenas intenciones son suficientes. No hizo nada para detener a sus hermanos en aquel entonces, y ahora está recordándole a sus hermanos. Libro de Berechit, capítulo 42, verso 23. Pero ellos no sabían que los entendía José en todo lo que hablaban, porque había un intérprete en medio de ellos. José acaba de enterarse de los detalles de la situación de mayor dolor en su vida. Rubén había estado opuesto al plan de eliminar a José, aunque no era lo suficientemente fuerte como para impedir el mal sobre él. Por otro lado, debe estar impresionado y bastantemente conmovido. Sus hermanos no han podido descansar nunca del peso de sus acciones y el mal realizado contra José, porque sus conciencias los reclama. Partió José de ellos y lloró. Esto es verso 24. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo apresionó
con vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviéndose el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino de ellos. Bueno, avancemos en la lectura. Verso 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Verso 28. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Adonai? Verso 29. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. Verso 30. Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías en la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Verso 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré si sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para él hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Usted conoce toda la historia. Quiero llegar a un punto, ya es en el momento en el que lo reconocen. Y cuando lo reconocen, pues su hermano ha muerto, le dijeron, y él solo nos queda. Veamos. Bueno, ya conocemos la historia. José termina. Usted puede pensar por un momento el ejercicio de conciencia de parte de José. José está en una batalla también, porque ahora necesita establecer si sus hermanos han tenido ese verdadero cambio. Y cuando logra establecer que evidentemente la conciencia de estos hombres ha trabajado con ellos, que han crecido y han madurado, han formado una conciencia kadosh, entonces ahora se muestra y les dice: soy yo, su hermano. Amados hermanos, el tiempo se nos agotó, se me pasó la hora. Gracias por acompañarnos, gracias por sus muy buenos mensajes. Gracias por estar atentos a Torá al Instante. Gracias por su apoyo para este ministerio. Así es que, mis amados, la próxima semana continuaremos. Y espero que haya una muy sana y limpia conciencia que nos permita descansar en paz en el shalom que solo Adonai nos puede dar. Porque recordemos que una conciencia apartada de Adonai, sin él, nada podemos hacer. Shalom, shalom, mis amados. Buen día para todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados en este tiempo de Torá al Instante. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.